Bienvenidas, bienvenidas a casa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar y Elena Medel. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Empezamos, yo creo que por siempre, yo creo que es obligado, pero en este caso es además dichosísimo. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos hoy. Sabemos además que es un día raro y que es un día complejo, así que de manera especial os damos las gracias. Muchas gracias siempre a la librería Alberti por abrirse a nuestras propuestas y por acogernos en su casa. Y en mi caso como editora quería dar las gracias a Pilar Adón por la confianza de todos estos años en la Bella Varsovia. Pensaba justo además cuando estábamos preparando Las Huidas, este volumen de poesía reunida, pensaba en que Pilar es autora de la editorial desde tiempos muy heroicos en los que ni siquiera teníamos, por ejemplo, distribución normalizada, por así decirlo, ¿no? Sino que las distribuidoras básicamente era yo con una mochila, no teníamos apenas presencia en medios de comunicación, o sea que publicar un libro con la Bella Varsovia y no con otro sello, bueno, pues era una apuesta que yo siempre le quiero agradecer y además esa voluntad también de permanecer en la editorial cuando seguro que ha tenido muchas otras propuestas para que su poesía apareciera en otros sellos, o sea que siempre es una alegría volver a encontrarse con los poemas de Pilar y siempre por lo menos por mi parte ese agradecimiento por ese compromiso con la Bella. Las Huidas reúne casi 30 años de escritura, desde 1998, que es cuando se publica el primer cuadernito de Pilar, Poem Snippets, aunque yo creo que habrá poemas desde luego anteriores, y 2024, que es cuando se publica el cuaderno más reciente, El Atractivo Carnal, que se editó yo creo que está vinculado a la librería Letras Corsarias, no sé si también Intempestivo, La Puerta de Tannhäuser, etc. En la Bella Varsovia han aparecido los 4 libros, yo creo, quitando este cuaderno más reciente, este Atractivo Carnal, han aparecido los libros anteriores, La hija del cazador, que es de 2011, Mente animal 2014, Las órdenes de 2018 y La dolor de 2020. Y en esta edición, además de esos 4 libros que ya estaban publicados por la Bella Varsovia y de este cuaderno último, Atractivo Carnal, incorporamos todo lo anterior. Implica, pues como os digo, este Poem Snippets, que además salió en una edición que fue la primera aventura editorial de Enrique Rebel. Luego Alimento, que era otro cuaderno que apareció en Celia, Con nubes y animales y fantasmas, que apareció en EH. Alimentos de 2001, Con nubes, animales y fantasmas de 2006, otro cuaderno también que se titula De la mano iremos al bosque, que es de 2010. A mí cuando yo recibí, más que cuando yo lo recibí, porque yo lo que recibía es lo que yo no había publicado, pues ya tenía mis archivos de los libros de la Bella Varsovia, fue más bien yo creo cuando lo fui maquetando, a mí me gusta mucho ese paso que hay entre el archivo de doc, por así decirlo, y el archivo que se empieza a parecer ya a lo que va a ser el libro. Cuando iba maquetando, iba leyendo poema a poema e iba pues dándole la disposición en la página, etcétera. Me gustaba mucho leer el libro como un libro completo, no como un conjunto de libros, etcétera, sino como una obra yo creo con una disposición muy lógica y con un discurrir muy, muy lógico, ¿no? Me gustaba leerlo distinguiendo los puntos en común. Me resultaba muy curioso ver como elementos que a lo mejor yo no había sido tan consciente de que estaban ahí. Algunos juegos que no sé si son, por los que te voy a preguntar luego, que no sé si son conscientes o no, de los poemas más recientes con los poemas primeros. Me gustaba notar como, ya digo, ¿no? Como esos primeros libros reaparecían en los más recientes, reconocer atmósferas, intenciones, que yo de repente recordé y decía,
esto me suena a este cuento, o esto me suena a este fragmento de esta novela. Entonces para mí ha sido una experiencia muy hermosa y muy emocionante. Si conocéis los libros de Pilar, digamos, bueno, Las órdenes, a Dolor, etcétera, seguro que os interesará leer los libros primeros, que quizá a lo mejor no hayáis tenido la oportunidad de acercaros a ellos. Y si no, en todo caso, yo creo que Las huidas es una experiencia de lectura interesantísima, ¿no?, para conocer esa trayectoria completa. Lo habíamos planteado como un diálogo y lo primero que me gustaría hacer es casi dar la vuelta al orden lógico y preguntarte, Pilar, no por el comienzo, sino por el final, ¿no?, por ese momento en el que tú te sientas y lees de nuevo todos estos libros de poemas, ¿no?, pues desde el cuadernito de finales de los 90 hasta los poemas que has publicado hace pocos meses en ese otro cuadernito. Y me gustaría también saber cuáles son tus sensaciones, sobre todo, supongo que ante esos poemas del comienzo, ¿no? La persona que eras hace 26, 27 años, la escritora que eras en ese momento, ¿no?, que te ha sorprendido, que has notado, por ejemplo, que se conserva y que te ha asombrado, ¿no?, que a lo mejor no eras tan consciente, o incluso que has echado en falta, ¿no?, cosas que a lo mejor tú tenías en tu cabeza y al reencontrarte con los poemas te has dado cuenta de que no tenían tanta presencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotras. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. La verdad es que para mí, ahora antes de responder a Elena, es muy emotivo que sea Elena quien me esté presentando esta tarde, porque además de mi editora también es mi amiga y somos amigas desde hace muchos años. Y como editora, como escritora, creo que además de esa amistad hay un respeto mutuo. Yo respeto muchísimo. No voy a hacer aquí una declaración de amistad, pero es verdad que bueno, su trabajo como, digamos ahora como editora, más que como autora, como poeta y como novelista, es brutal, es brutal. Y lo digo desde el punto de vista de amiga, pero también como escritora. Es esencial que confiemos en nuestro editor, es esencial. Esa relación de editor-autor tiene que ser firme, tiene que ser duradera y tiene que ser consistente, porque muchas veces, y esto es un tópico, pero es que es un tópico basado en la realidad, nosotros escribimos en la soledad, tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras inquietudes, y saber que hay una persona, que también en su caso es escritora, ¿no?, pero que está ahí también para entenderte, para apoyarte, para saber dirigirte, eso es esencial, es impagable. Y yo eso es algo que tengo con Elena, no solo desde La Bella Varsovia. Tú te acuerdas de Musu, que ya empezamos. Elena en ese sentido, además de escritora desde muy jovencita, ha tenido como mi pareja en Impedimenta y mi pareja en la vida real, Enrique Redel, una pulsión también por publicar la obra de los demás. Y eso, en el fondo, y daría para otro debate que no tenga nada que ver con la presentación de Las huidas, demuestra muchísima generosidad, muchísima, porque al final está dando a conocer la obra, la palabra, el trabajo de otros, y de la mejor manera posible. Así que gracias, Elena, y respondo. La verdad es que reunir en un libro otros libros de poesía es una labor que lleva a reflexionar mucho y que además lleva a ciertas conclusiones. La primera de las cuales es que una ya tiene una edad, porque claro, ya es un hecho, tengo 53 años, no lo vamos a negar, pero sí que es verdad que cuando ya tienes un libro de poesía reunida es porque tienes algo que reunir. Y esto te lleva a pensar, como en otras muchas cosas, pues que el tiempo ha pasado, que se ha ido trabajando, se ha ido efectivamente publicando diversos libros, y de repente de algo que es, como digo, un hecho, se hace una constatación. Y es una constatación que es como, no voy a decir una bofetada, pero sí que es como algo que a lo que hay que enfrentarse de repente, y es, ya ha pasado el tiempo, ciertamente tengo todos estos libros, hay una línea que podemos estudiar, y de hecho Elena la ha estudiado de una manera muy brillante en el posfacio de este libro, Jesús, y yo misma, cuando estaba bueno, pues mirando los libros que íbamos a reunir en este otro,
no voy a decir que hiciera una inmersión biográfica, pero sí que es verdad que de alguna manera tuve que retrotraerme al pasado de aquellas primeras plaquetes, aquellas primeras presentaciones, aquellos primeros encuentros con otros poetas y aquella primera sensación de hambre absoluta. Esto es algo que comentaba hace poco en otra entrevista, que no siento, a pesar del paso del tiempo, que haya perdido ese hambre. Sigue. Yo tengo esa curiosidad voraz de descubrir nuevas formas, nuevos temas, indagar en los temas que me atrapan, seguir publicando, por supuesto, seguir presentando, seguir conociendo gente. El hambre persiste, pero es un hambre distinta. Cuando yo empecé a escribir poesía, pues eso, hace ya unos años, en mi casa no había absolutamente ninguna tradición literaria, ni mucho menos poética, si acaso había algo de narrativa, pero nada de poesía. Yo lo he comentado ya muchas veces y tampoco quiero incidir mucho en eso. Yo a la poesía siento que llegué tarde, pues yo empecé con la prosa, concretamente con el relato, luego ya pasé a la novela y luego ya me atreví con la poesía. Y claro, yo empecé a escribir muy muy joven, y cuando yo pensaba en los poemas, cuando yo era muy joven, muchos años antes de atreverme realmente a escribir yo misma poesía, estaba muy muy equivocada, porque yo pensaba que la poesía tenía que hablar de rosas y tenía que hablar del amor y tenía que ser siempre como muy evocativa y muy, incluso que rimara, ¿no? Luego ya empecé a leer otros libros de autoras que me fueron enseñando, y así fue como realmente yo empecé a escribir poesía y a aprender. Pero claro, ese hambre del que os hablo estaba relacionada con no quiero que se me resista nada. O sea, yo tenía esa vocación y esa, ¿cómo decir? Era voraz en lo que se refiere a la literatura en general, a leer y a querer escribir también, como manera también de escapar y de huir y de irme a otros lugares, ¿no? Que eso se refleja muy bien en los primeros poemas. Entonces, ese aprendizaje que yo fui teniendo de estas otras autoras, como os digo, se marca mucho ahí, y ese hambre del que os hablo tenía que ver con eso, con nada se me va a resistir, ni siquiera la poesía. Y claro, cuando eso, he revisitado todos esos primeros poemas, me he dado cuenta de esa intencionalidad que yo tenía, y que ahora os la estoy contando, y lo mismo cuando vosotros la leáis, la vais a ver. Y también esa necesidad de ir aprendiendo, de ir perfeccionando y de ir marcando una voz que fuera la mía, pero como os digo, todavía muy muy dependiente de estas primeras servidumbres que yo tenía con lo que creía que era la poesía. Entonces, una poesía un tanto idealizada, muy muy relacionada con eso, con lo que yo imaginaba que tenía que ser la poesía en ese momento. Has comentado que en un primer momento tú empiezas con la narrativa, que después un desembarco, digamos, en la poesía, y si bien es cierto que en el caso de otras autoras y de otros autores sí que a lo mejor nos podemos referir a un, no sé si trasvase entre géneros, ¿no? Que su narrativa tiene elementos de poesía o al revés, ¿no? Que su poesía tiene una vocación narrativa muy muy potente. Me parece que tu literatura por lo menos la concibo como un todo. Es cierto que la poesía es poesía, la narrativa, las novelas, los cuentos es narrativa, pero hay un aire compartido, hay unos elementos que se van repitiendo, espacios, atmósferas. Hay un deseo de contar que no sé si es para entender o incluso para todo lo contrario, ¿no? Que muchas veces además tu literatura se hace muy fuerte yo creo que en esas paradojas. Hay una necesidad del relato, en cierto modo, y una impronta poética que se va sustentando en la sensación, en la sutileza, en lo percibido, también en una tensión constante que hay en tus textos, ¿no? Yo creo que cuando yo te estoy leyendo, sea lo que sea un poema, sea un fragmento, un capítulo de una novela, sea un relato, tengo esa sensación de que va a pasar algo en algún momento. No sé cómo concibes esa conexión entre los géneros a los que te dedicas, y también a lo mejor una pregunta que es más directa, no sé, incluso más pedestre, que es en qué momento decides que una idea va a tomar
cuerpo en un poema, en un cuento, una novela, ¿no? Con cuál es la actitud de cada género. Más o menos me la sé porque la he ido viviendo, pero me apetece preguntarte otra vez por ella. Hubo un tiempo en que me afectaba mucho que se dijera que mi poesía era muy narrativa y mi prosa era muy lírica. La verdad es que me afectaba un montón, porque era como que no encajaba en ninguno de los dos géneros. Y es verdad que también se me ha dicho mucho que cuidado, porque es como que o eres poeta o eres narradora. Ser las dos cosas parece complicado, y querer hacerlo bien como fruto de este hambre del que os hablaba, ¿no? En ambos géneros es como un trabajo de riesgo, ¿no? Pero es lo que os decía, es como ese empeño por querer hacerlo bien, sobre todo derivado de las lecturas y de mi enamoramiento absoluto de determinadas poetas, que al final es por lo que yo empecé a escribir, porque desde muy niña, desde que empecé a leer, me enamoraba de esos textos, me enamoraba de esos libros, me enamoraba de los autores, de las autoras, y llegó un momento en que también me empezó a pasar con las poetas. Entonces, claro, es un poco lo que os digo respondiendo a Elena. En un principio lo tenía como ambos géneros como absolutamente paralelos. No podían en ningún momento cruzarse, porque una cosa era la poesía como más inalcanzable, más complicado, más extenso, todo esto que además se sigue hablando, ¿no? de la poesía en estos términos, y por otro lado estaba la prosa, que era como más asequible. Es algo que incluso hoy sigo diciendo, que yo en cualquier momento siento que me puedo sentar a escribir prosa, que luego saldrá bien o mal, pero yo siento que me puedo sentar a escribir prosa, y no me sucede así con la poesía. Incluso ahora me sigue pasando, que la poesía, y esto ya respondiendo directamente, tiene que llamarme en determinados momentos, llega. Por ejemplo, mi último poemario extenso, Da Dolor, surgió del fallecimiento de mi padre, un momento en que yo ya no podía escribir realmente prosa, y sí que pude escribir ese poemario, y fue como un aluvión que llegó a mí, ¿no? y escribí ese poemario. Pero sí que es verdad que esto que os decía, que en un principio eran, hace muchos años, estamos hablando de hace mucho, eran dos géneros que corrían de manera absolutamente paralela y que parecía que jamás se iban a fusionar. Llegó un momento, y sucedió con uno de los libros que publiqué en La Bella Varsovia, con La hija del cazador, en que se cruzaron. Los caminos se cruzaron de la manera además más natural, como dos ríos, que de repente confluyen y se hacen uno solo. Y esto sucedió en el momento en que yo me di cuenta de que podía tratar en la poesía los mismos temas que estaba tratando en la prosa, de una forma distinta, pero que esa forma, en cierta manera, también me la llevé a la prosa, ¿no? O sea, de repente, cuando os digo que hubo una fusión absoluta, absoluta, y pasé de, que eso se ve muy bien en este libro, de hablar de ciudades idealizadas, de ciudades como París, Praga, en las que ciertamente había una historia, mis poemas ciertamente siempre han sido muy narrativos, pero era, como os digo, todo como muy elevado, todo muy, muy llevado a esos parajes con los que yo soñaba y que imaginaba que debían ser poéticos, a entender que si yo quería hablar de la verdad narrativa, porque al final todo lo biográfico, todo lo narrativo y todo lo poético pasa por el tamiz de la ficción y de la literatura, y todo se convierte en literatura. Pero si yo quería hablar de esa verdad literaria, insisto en esto, no es mi verdad biográfica, es mi verdad literaria, tenía que hablar de lo que yo conocía y dejarme de idealizar y de querer llevármelo a unas nubes que estaban bastante inalcanzables para mí. Y entonces, en ese poemario, en La hija del cazador, empecé a hablar insisto, de la ciudad, bueno, de los lugares naturales que yo conocía. Empecé a hablar de animales, de árboles, de plantas, de naturaleza, de personajes, incluso en poesía, que se habían gastado el dinero en vino y no podían construir una casa, y construyen una casa con las piedras robadas de una ermita, y todos los niños que nacen en esa casa nueva nacen muertos. Historias muy próximas a mí, que conocía, porque me las habían contado, porque sí que forman parte de mi bagaje personal, pero que hasta ese momento yo no quería mirar en la poesía, porque la poesía era otra cosa. No sé si me estoy explicando. Entonces,
fue como un clic de decir, si Silvia Plath hablaba de su verdad, Anne Sexton hablaba de su verdad, Alejandra Pizarnik hablaba de su verdad, yo voy a hablar también de mi verdad, insisto, llevada a la literatura, poética en este caso. Y empecé a hablar de todo eso y se fusionó. Se titula Las huidas este volumen. Yo recuerdo que estuvimos prácticamente casi hasta el final, no tuvo título, y durante mucho tiempo pues hablábamos de, recuerdo, ¿no? en los archivos de comercial, etcétera, era poesía reunida, gran antología poética, etcétera, y de repente llegó las huidas. Has escogido varias citas para abrirlo, que en cierto modo yo creo que, no sé si lo explican, porque creo que en tu literatura no hay una voluntad de explicar, pero sí que más o menos pues dibujan cierto contexto. Una cita de María Zambrano que apela a la ocultación del verdadero ser para ser, otra de los Salmos que habla de la necesidad de ocultarse para encontrar un refugio, y uno de los diarios de Alejandra Pizarnik sobre lo que ella llama la perpetua tentación del escondite. Dice, ir a donde nadie me conozca, en donde yo no conozca a nadie. Al final se trata de eso, ¿no? De ser sin ser, de cierto modo de ser por una misma, sin ser ante las demás personas. Y al leer estas citas, ¿no? Cuando yo recibí los archivos para armar el libro, pensaba en cómo tus poemas construyen un lugar seguro, muy paradójico. Digo tus poemas, pero digo en general tu literatura, porque es que estoy hablando y estoy pensando en tus relatos, en tus novelas, porque ese lugar seguro al final se sustenta en la incomodidad, en la tensión a la que aludía antes. Pensaba, por supuesto, en De bestias y aves, y con ese protagonista que huye pero no escapa, etcétera. Yo creo que es una... Te preguntaría casi por el título, esa voluntad de ocultación para hablar de la propia identidad, que creo que es una constante en tu literatura. Sí, todo lo que ha estado comentando Elena, de cómo fuimos dando con el título, que claro, ahora vemos las huidas y yo al menos pienso, pues claro, las huidas, si es que parece, ¿no? El título lógico, claro. Pero el mismo título ya es una manera de desnudarse, ¿no? Entonces, bueno, pues las huidas es además forma una palabra, o sea, el ritmo es muy hermoso, las huidas, ¿no? También suena de una manera muy, muy hermosa. Y sí, fíjate, todas las citas que has mencionado que abren el libro están relacionadas con lo mismo. Y es que lo cierto es que, claro, todo tiene que ver. Ocultarse, huir, irse a otra parte. Para mí, al final, es la base de la literatura. O por lo menos lo que a mí yo creo que me atrajo de la literatura desde el principio, desde que yo, siendo muy niña, lo único que quería hacer era leer para irme a otro lado. Y viajar, y como os digo, viajar con la mente. Enamorarme de todos estos seres reales, que eran los escritores, y que no existían, que eran los personajes, ¿no? Entonces, hay veces que pienso que yo siempre he tenido un problema con la realidad. Obviamente soy consciente de la realidad en la que vivo, evidentemente, pero creo que todos los que estamos aquí, todos los que somos lectores, tenemos esa relación curiosa que los que no leen se pierden. Y he ido a muchos institutos, plan de fomento a la lectura, intento transmitir esto, pero es muy difícil transmitirlo, muy difícil si no se ha experimentado, de verdad, y nunca es tarde, por supuesto. Tenemos esa relación íntima, profunda, enriquecedora y bellísima también con seres que no existen. Y somos obviamente conscientes de que esos seres no existen, pero muchas veces para nosotros son más reales que nuestro primo o nuestro vecino de al lado, ¿no? Entonces, esa relación con esos seres que no existen a mí me da la vida y me dedico a ello completamente. Además de escritora, pues eso, narradora y poeta, soy traductora, soy editora. Entonces, mi relación es a diario con seres que no existen, y por tanto el hecho de que yo hable o mi vocación de alguna manera, no tanto vital como literaria, pero al final la literatura lo inunda todo, sea huir y encerrarme y
agarrarme a esos seres que no existen, creo que está muy vinculado con lo que escribo, está muy vinculado con que el título de este poemario, de este libro de poemas, Poesía reunida, sea Las huidas, es esa manera de escapar de las garras del aquí y ahora, la realidad, lo cotidiano, e irse a otro sitio, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor. Puede causar, no estoy hablando de la dicha ni nada por el estilo, la felicidad y todo esto. Estoy hablando de irse a otro sitio y mirar otra realidad distinta, que es la realidad literaria. Hay un primer tramo, yo creo por así decirlo, en tus libros de poemas, en el que están por supuesto Poems Snippet, que es de 1998, Alimento de 2001, Con nubes y animales y fantasmas de 2006. Yo incorporo desde otros géneros, ¿no?, la novela La hija de Sara, que es de 2003, el libro de relatos Viajes inocentes, que es de 2005, y tú lo decías, ¿no?, como en esa época hay una voz poética que juega con el interior y el exterior. Lo que se siente se proyecta, pues, por ejemplo, en el friso en un friso en el Museo Británico, en una calle en París o en Praga. Los objetos tienen un valor simbólico, ¿no? Yo creo que tu literatura está plagada de ese recurso que es el de las armas de Chekhov, ¿no? Que todo elemento que se menciona por algo. Pero también está plagada de lugares que no solo son sitios, sino que tienen también ese significado y esa historia. La experiencia de la vida se expresa, se dice a través de la experiencia de la literatura. Yo creo que en ese primer tramo hay una presencia fortísima de la fabulación, de la imaginación. A mí me parece que tú lo ibas diciendo, ¿no?, como la literatura es como la ficción sobre todo es un cobijo en cierto modo. Después de ese primer bloque hay una transición que yo creo que es la que representa De la mano iremos al bosque, este cuadernito de 2010 en el que empieza a transformarse la experiencia del entorno, un paisaje que antes quizá era, no sé si más estético, bueno, sí, en cierto modo anclado en la estética porque se contempla, y que ahora empieza a volverse poco a poco hostil, sin idealizaciones, porque quizá a lo mejor se trata del paisaje al que pertenecemos realmente, ¿no? Tú decías esa posibilidad de contar en cierto modo tu verdad. Y ya luego se abren unos años que son los años de La hija del cazador de 2011, El mente animal de 2014, pero también son los años del mes más cruel y La vida sumergida de 2017, El mes más cruel de 2010, La vida sumergida de 2017, que son dos libros de relatos, y son los años también de Las efímeras, que es una novela de 2015. En los poemas de estos dos libros, de La hija del cazador y de Mente animal, a mí me llama la atención cómo el discurso empieza a plantearse una dicotomía que va a ser muy fuerte en tu literatura, y es la de lo humano frente a lo animal. El comportamiento irracional en este caso, el comportamiento violento y hostil que no obedece a la lógica, no proviene de los seres que en apariencia no tienen razón, sino de quienes sí tienen razón, ¿no? Yo te quisiera preguntar por esto, vinculado también a un elemento muy, muy potente de tu literatura, que es la presencia de lo animal. De lo animal, además, no humanizado, sino de lo animal con su vida y su raciocinio muchas veces propio. Sí, fíjate, ahora que has hecho esta especie de panorama así general, es claro, yo volví a lo mismo de esa idealización del principio de todo, y luego de repente darse cuenta de que, bueno, pues que yo tenía muy poquito que ver con la campiña inglesa que podía imaginar de las obras de Rimbaud, qué sé yo, por hablar de un narrador, ¿no? No tenía absolutamente nada que ver. Sí que es cierto que lo había leído, pero insisto, mi verdad no tenía mucho que ver con eso, y llega un momento, y tampoco quiero hablar como si tuviera muchísimos años, pero sí que es verdad que llega un momento en que pasas en tu propia perspectiva y tu propia ambición de lo que quieres escribir y cómo planteas la escritura, aunque todo esto parezca muy a priori, en realidad muchas veces es a posteriori cuando te das cuenta, ¿no? Pero llega un momento en que sucede, y es que dejas de hacer lo que quieres ser y empiezas a relacionarte con lo que eres.
Es decir, esos primeros años, claro, empecé a escribir muy jovencita, entonces era la idealización, como ya he dicho antes, completa, muy relacionado todo con el romanticismo, con el espíritu del romanticismo, estaba muy, muy, muy presente. Y era como eso, como un querer ser. A partir de La hija del cazador, que ya os mencionaba, y luego, pues eso, Mente animal, Las órdenes y el olor, es como una sensación ya. Y lo veo, fijaos, aunque yo hable mucho, mucho, mucho de la prosa y de la narrativa, este cambio lo veo clarísimo en la poesía. Clarísimo. Y no es porque yo esté todo el día estudiándome, sino, y a raíz de este libro, mucho más, ¿no? De repente, pasar del querer ser al ser. Esto es lo que eres, esto es lo que hay, esta es tu sangre, y de esto provienes, ¿no? Entonces, es simplemente darse cuenta y no impostar. Si algo puedo decir, y es el hambre del que os hablaba antes, que sigue alimentándome, aunque parezca extraña la unión de palabras, es no mentir, no impostar, no fingir y no hacer lo que se supone que he de hacer. Hay veces que es más fácil y hay veces que es más complicado. Ahora con 53 años y ya con ciertos libros publicados y en el momento en el que estamos ahora, literariamente hablando, quiero decir, es como que se acepta esta manera de escribir, esta manera de ofrecer los temas que ofrezco, la naturaleza, como decía Elena, los animales, lo salvaje. Ahora parece sencillo, por decirlo de alguna manera, a la hora de aceptarlo. Hace unos años, unos cuantos, tampoco tanto, que yo escribiera sobre esta naturaleza, el campo, como os decía, gente que parecía que iba a masticar piedras con los dientes, era muy raro, porque estábamos en una época en España en la que todo era realismo social y todo era realismo urbano. Entonces, esta es una anécdota que ya he contado muchas veces. Yo recuerdo que hace unos años una amiga, que era amiga de verdad, en una ocasión, después de estar en mi casa y tomarse conmigo un café y estar charlando un rato, me dijo: Pilar, ¿y tú cómo escribes estas cosas? Y me destrozó, porque ella en ese momento estaba teniendo, pues, escribía de esto que estamos hablando, ¿no? Más relacionado con lo urbano y tal. Estaba teniendo un éxito que yo ni olía. Entonces, ahora que nosotros estemos hablando de lo animal, de lo irracional, todo esto, parece que está en el momento en que ha de estar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Por esto que os decía hace un rato, de no impostar, no buscar caminos que no son los que yo siento que necesito contar y en los que necesito meterme, ¿no? No forzar hacia territorios que podrían parecer más de moda o más pues que se llevan. Eso es lo que me hace perseverar y seguir en esos caminos y hablar de todo esto y seguir hablando de todo esto, porque en realidad es lo que me atrapa. Y me ha atrapado así desde hace, insisto, muchos años, desde que me di cuenta de que era absurdo estar hablando con la voz de otros, sobre todo en poesía. Y sí que es verdad, al final, la vocación, la necesidad que yo tengo de seguir escribiendo está muy relacionada con estos temas que decías. Y ya, digamos, siguiendo ese camino, tú lo has avanzado ya, yo creo que para mí son los años, iba a decir casi, no sé si consolidación, pero sí de luego esos momentos en los que tú pierdes ya ese miedo a decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero escribir, así es como yo quiero escribir, ¿no? Al margen de, bueno, pues qué debo hacer, cómo tengo que hacerlo, etcétera. Que son los años de luego de ese díptico que conforman las órdenes de 2018 y de Ador de 2020, y son los años de este cuento Eterno Amor, creo que es de 2021, que para mí conecta mucho con los cuentos primeros, y por supuesto de Bestias y Aves, ¿no? Que además para mí es en cierto modo el cierre a esa etapa en la que va tomando elementos que estaban en los libros anteriores. Son historias y poemas sobre la enfermedad y la muerte, el duelo y la tristeza, la belleza como una cuestión moral, la naturaleza sin esteticismo. Pienso también que son libros sobre el tiempo,
pero sobre el tiempo no concebido como un fenómeno inmaterial, ¿no? Sino como un elemento casi matérico, por supuesto, por ejemplo, plasmado en el deterioro físico, ¿no? Pienso en cómo el cuerpo está muy presente en los dos poemarios. A mí me gustaría preguntarte casi a este respecto por las influencias o por las lecturas, digamos, que te van acompañando, porque cuando estaba releyendo las órdenes y sobre todo en el momento en el que estábamos pasando las pruebas, ¿no? Con las órdenes y da dolor, que eran libros que yo tenía recientes, pero que tenía con esta sensación tan complicada de que me los sabía, ¿no? Porque lo habíamos trabajado ya mucho, pero volví a ellos después de un tiempo. Pensaba, por ejemplo, en la presencia de una autora que sí que para ti es muy importante, como Louise Gluck, la forma en la que trabaja con la naturaleza como un símbolo, no como un símbolo, no como una herramienta, sino como un personaje del poema. Entonces, te quería preguntar por esas lecturas que te han ido acompañando y que han estado nutriendo lo que escribes. Sí, las lecturas es verdad que se han ido obviamente ampliando. Está Louise Gluck, está Alice Oswald, que sé que también te encanta, está Jane Kenyon, que también me gusta muchísimo, aunque no tengamos tantos puntos de conexión. Por ejemplo, Anne Carson, obvio, pero Anne Carson me parece una poeta muy peligrosa, muy peligrosa. Hay ciertos autores que son muy peligrosos. En poesía, sobre todo eso, pienso en Anne Carson. Y si me voy a la narrativa, pues obviamente Marguerite Duras es peligrosísima, porque tú lees los textos de Anne Carson y piensas que es sencillo. Y no es nada sencillo, es muy complicado, y lo que hace ella, lo hace ella y ya está. Y con Marguerite Duras sucede exactamente lo mismo. Ingeborg Bachmann durante un tiempo fue absoluta pasión, absoluta. Y de su mano también Fletcher en la prosa. Y hace poco, ahora que está aquí Silvia, bueno, hace poco, hace unos años ya, empecé a leer, gracias a ella y a Beatriz, a John Fosse. Y lo último que vais a encontrar en este libro, que es este librito, esta plaquete de la que hablaba Elena al principio, Atractivo carnal, también bueno, el título está derivado de una frase de Simone Weil, y está muy relacionado también con Simone Weil. Creo que nunca seré consciente de lo mucho que me influyó a mí John Fosse en este texto, porque de repente, fijaos lo que os decía antes de no impostar y de lanzarse y de atreverse, en cierto modo también, no sentirse nunca atada, ¿no?, a una determinada comodidad, por decirlo de alguna manera. Cuando yo perdí a mi padre en 2019, que ya han pasado unos años, tuve como una especie de... Bueno, pasé... Esto es biográfico, pero bueno, ya os digo que luego todo se transforma en literatura. Pasé por determinadas etapas que no sé si son las etapas del duelo o no. Yo sé que pasé por determinadas etapas y una de ellas fue una etapa muy espiritual, muchísimo. Ya se me ha pasado un poco. Pero tuve un momento de muy alto, muy alto. Entonces lo escribí lo más relacionado con esta etapa espiritual, de la que todavía me cuesta un poco hablar. Está en Atractivo carnal y está también en esta reunión de poemas. Y esto está muy relacionado con John Fosse. Su manera de atreverse a hablar de determinados temas y mostrarlos con esa limpieza y esa poesía también me influyó muchísimo. Entonces, claro, no solo menciono poetas, pero es que al final está todo muy relacionado. Te iba a preguntar por Atractivo carnal, un poco por cerrar el recorrido por todos los libros que incluye las huidas. Y casi, bueno, para mí, por ejemplo, cuando me lo enviaste en su momento, yo tenía la sensación, desde luego, que era una etapa nueva. Que había elementos, fíjate, porque tú hablas de Atractivo carnal, pero yo esto pensé también en la novela, de Bestias y Aves, que me parecía que había ahí también una impronta fuerte, ¿no?, cuando estaba oyéndote hablar de ese vínculo con la literatura de Fosse. Entonces quería casi preguntarte, antes de pedirte que leas algunos poemas, ¿qué te ocurre como escritora después de Bestias y Aves, con todo lo que ha supuesto a nivel literario? Porque además sé que fue un libro muy importante y muy difícil para ti.
pero también de extra literario, ¿no? Por todo lo que ha supuesto, como afrontaste también estos poemas que entiendo que son posteriores a la novela, si forman parte de algo que va a venir después, si tienen algún vínculo con lo que estás escribiendo ahora, que la verdad es que confieso aquí que no sé qué es. O sea, no sé si bueno, entiendo que es novela, pero con Pilar pasa una cosa, que es que de repente un día te llega un correo y ya tengo un libro nuevo de poemas. O sea, nunca avisa, nunca alerta, y de repente abres y hay un libro además extenso, ya terminado, etcétera. Entonces no sé un poco qué vínculo tiene con estos poemas, ¿no?, tan recientes con lo que puedas estar haciendo ahora. Es verdad lo que acaba de decir, es verdad. Y somos muy amigas desde hace muchos años y es mi editora y nos queremos un montón. Pero es que quizá Enrique, mi marido, es el único que sabe lo que estoy haciendo. No, me cuesta muchísimo decirlo. Y con Atractivo Carnal es verdad que bebe un poco de Bestias y Aves en cuanto a espiritualidad y presencia también de lo religioso, de lo bíblico. Uno de los poemas, el primero, creo recordar que abre el libro, una plaqueta, dice: Jesús ha venido hoy también a verme. Y recuerdo que esto se lo pasé a Enrique Redel, a mi pareja, marido, edito y pedimenta todo esto, y me dijo: ¿pero y esto? ¿Tienes algo que decirme, no? ¿Tienes algo que decirme? Y entonces, a ver, no voy a decir que me censurara, pero me dijo: no, ¿pero dónde vas? Entonces le dije: sí, esto es lo que he escrito y estoy absolutamente metida en esto, y unos cuentos que estuve escribiendo durante esa época también beben mucho de eso, relacionado además al mismo tiempo con una, no sé qué palabra utilizar, y mis herramientas son las palabras, pero tampoco quiero ser demasiado explícita, con una especie de cabreo universal. Entonces, es que la palabra cabreo ahora mismo es la que mejor me viene para deciros qué es lo que hay en Atractivo Carnal y qué es lo que hay en esos textos que estaba escribiendo en ese momento. Entonces, es como una especie de incomprensión absoluta e intentar buscar alguna respuesta que no ha llegado. Y de todas maneras, para responder a tu pregunta, que no sé si he respondido a alguna de las que me has hecho toda la tarde, es un libro que se quedó en ese libro. Ahí eché todo lo que necesitaba en cuanto a esa sensación de vínculo, de espiritualidad, y también eso muy relacionado con la religión, y ahí se quedó. Y luego, pues eso, ¿no?, los cuentos que estaba escribiendo en ese momento también tienen mucho ver. Pero creo que es un paso dentro de esto que os contaba bueno, pues de la sensación de pérdida y todo eso. Sí, a lo mejor, en cierto modo, quizá algo parecido a lo que supuso De la mano iremos al bosque, yo creo, ¿no? Como engarzando distintos momentos. Pues yo creo que podemos terminar con una lectura. Sí, os voy a leer 4 poemas, no son muy largos, y forman parte de distintas épocas, igual que hemos venido hablando de la evolución. Os reconozco que hoy, cuando los estaba eligiendo, digo, no voy a leer esto, porque los primeros, no lo he comentado, pero he mantenido con la Pilar joven que escribió todo esto una relación de medio amor-odio, porque era como has escrito esto, una sensación de crítica absoluta, de poca benevolencia conmigo misma, la Pilar jovencita que escribió todo esto. Pero luego también he querido llegar a asumir que, igual que la Pilar de 53 años es obsesiva, corrige, intenta hacerlo todo lo mejor posible, la de aquella época también era muy obsesiva, y también corregía e intentaba hacerlo todo lo mejor posible. Entonces, bueno, me voy a atrever. Son poemas que es que yo no sé. Han pasado siglos desde que no leo en voz alta, pero bueno. La ciudad interior. Desde fuera, la existencia de un ser pausado parece más bien sencilla.
Eleva las manos hacia el cielo cuando observa las nubes y recuerda que en China, desde hace siglos, los suelos se diferencian por su color. La tierra negra del noreste, blanco el suelo del desierto, la tierra roja al sur de Yangtze, azul o verde el fértil suelo del sur. Sencilla parece la realidad del ser pausado que se detiene al caminar y observa con gesto dubitativo las intersecciones del camino. Tranquilo y reservado, perdió los textos sagrados durante su último viaje. Olvidó seguir las rutas más seguras. Exploró, sin sus compañeros, los mandatos de la belleza. Sacrificó las horas en dirección a un oasis y quizá consideró las audacias de su serenidad. Lamentó en ocasiones ofrecer un rostro tan triste. Lamentó en ocasiones presentar un aspecto tan cansado. Lamentó con frecuencia no ser otro, no ser nada. Mientras la lentitud de su nombre arrastraba una vez más sus pasos desconcertados hacia la gloriosa lejanía de la ruta de la seda que pasaba ante las montañas del Xinjiang. Este que os acabo de leer, habéis visto lo que os he comentado de la idealización de los paisajes. Y era muy narrativo y hablaba de un hombre. A partir de cierto momento, la voz dejó de ser la de, o a referirse a cualquier hombre, y empezó ya siempre a ser femenina. La voz o bien narrada, poetizada desde el punto de vista de una mujer o referida a una mujer. El siguiente se titula Primavera. Empezar, no se titula Primavera, es otra. Decido no explorar las heridas. Los desgarros quedarán ocultos bajo las vendas ya sucias y poco higiénicas. Decido no pensar más, no ensimismarme, no ver la vida al otro lado de la puerta, no analizar. ¿Para qué el viento? El viento altera los colores, susurra catástrofes, el viento desequilibra. El viento fiero es un invertebrado irracional, antropófago. Este que os voy a leer ahora ya pertenece a Mente Animal y es un poema que ya está muy relacionado con lo que hemos venido hablando de la naturaleza, de mi presencia en la naturaleza. Dice: la salvación no está en los niños ni en las palabras, tal vez en la espera, en el hueco de un primer tronco que asciende estriado desde el suelo hacia las ramas, ratones por las paredes, despojos y rocas. Se han visto zorros este año, también lobos, caza de octubre. Las flechas sobre maderos muestran las rutas de huida. A 2,5 kilómetros el embalse. A 4 kilómetros el albergue de leños, madriguera. Prohibido hablar allí de sombras, de culebras. Golpearlas en el centro y mostrarlas antes de lanzar al aire el palo para que vuelen. Y el último que os voy a leer forma parte de Atractivo Carnal, que es de 2024. Atractivo Carnal viene con una cita de Simone Weil, como os decía antes, de La gravedad y la gracia, y dice: la belleza seduce a la carne con el fin de obtener permiso para pasar al alma. Me pareció muy simbólica, muy significativa. Y es la primera vez que leo este poema en voz alta, y no sé qué tal lo voy a hacer. Pronto lo descubro. Me subordino en exceso a este héroe supuestamente inofensivo que me parece terapéutico, a veces científico, con su porte romántico, vencedor del sufrimiento. Le recibo en la casa construida sobre roca, le ofrezco mis alimentos y escucho lo que sé que voy a escuchar. Su actividad me hipnotiza, interrumpe mis dudas, habla como si sentenciase. La interpretación de su origen. Él también es Dios, pero no ha creado nada. Resulta difícil no susurrarle, y más difícil no pensar en la posibilidad de que se canse y me deje en cualquier momento, igual que llegó para acompañarme y ahora persevera. Temo sus días callados. ¿La realidad? ¿Qué realidad? Debería despertarme sola, como se despiertan solas las alondras. Gracias.
Bueno, no sé si queréis preguntar. Sí, hablamos ahora. Pues si no... Estamos las dos con una voz Estamos nasal. estáis viendo que estamos por momentos, yo creo que vamos... No sé si tenéis alguna pregunta, si no, yo creo que Pilar va a estar encantada de firmarlo todo. Un poema más. Un poema más. Una propina. Además no lo tiene preparado. Una propina, por favor. Pilar es, organizadísima y tiene 4 papelitos marcando, o sea que... Os voy a leer el primero, madre mía. Es que, porque me lo ha pedido Lola. Voy a leer el primero de Atractivo Carnal, el que decía Jesús ha venido también hoy. Y, a ver, antes cuando he hecho este interruptus con el poema que os he dicho que os iba a leer y luego he dicho que no es porque venía una frase en francés, y yo no soy de francés, yo soy de inglés. Y en este también hay una frase en francés, pero me voy a atrever. ¿Aquí hay alguien de francés? A ver, es la joven chica, les jeunes filles endormies. La jeune fille endormie. Venga, a ver. Gracias. Jesús ha venido también hoy. La jeune fille endormie me ha llamado. Ahora que nadie me necesita y puedo reordenarlo todo, concluido el tiempo de las justificaciones. Es esencial saberse dichosa, me ha dicho, siempre dichosa. Hacer lo que hago, amontonar pañuelos, levantarme o no, notar el mareo y que el mareo dé lo mismo porque no me lo va a reprochar. Nadie se da cuenta de tanto olvido. Enderezar los tallos doblados de las plantas, si paso o no paso hambre, si creo o no. Jesús aparece cuando lo preciso y me pregunta si es que soy distinta o la misma, sin perder de vista los vestidos, las telas de seda con que limpio la mierda de los cerdos. Idear y hablar. El hombre sabio me comparte sus recuerdos, me repite que está aturdido y traza planes que no llevará a la práctica, pero que resultan magníficos. Me encuentra más azulada, más elevada, tal vez. Muchísimas gracias, Pilar Adón, por la valentía, por la gracia y por haberlos leído aquí estos 2 poemas aquí en la librería Alberti. Muchas gracias, Aquilona. Muchísimas gracias, Elena.